Porque es una enseñanza que a través de los siglos, el mismo judaísmo o en el tiempo de Yeshua o anterior jamás entendió por qué era necesario que se haga el sacrificio de una vaca roja. Es algo que se llama en nuestro camino un mandamiento catalogado como juquim. Son mandamientos que no se entienden, pero que había que cumplirlos. Existen muchos juquim, pero con el través del tiempo hemos logrado entender y ya dejan de ser cookies, porque son mandamientos y son mandamientos perpetuos. Si alguno de los hermanos piensa que la ley está abolida, entonces no mire este video, porque vamos a hablar las cosas más estrictas, más legales, pegadas a la Torá, al tercer templo, a la legislación del Eterno. Existe un sacrificio que todavía se va a practicar en el futuro, que parte de un grupo de sacrificios cuando existe el templo. Recordemos que Israel sin templo no puede existir. Hoy día vamos a saber en qué concluye, por qué el judaísmo no entendió este mandamiento y por qué nosotros hoy, al final de los días, sí lo podemos entender. Se llama la última vaca roja. Ese es el título de esta enseñanza. La última vaca roja, la décima. Es la décima. No va a existir nunca más una vaca roja más que la que va a nacer por más o menos 2 años antes de la venida del Mesías. Tiene que nacer esa vaca roja más o menos por el año 2000, entre el 2036 y 2037, para que cuando se inaugure el templo, después de una legalidad, se haga este sacrificio para purificación. Luego de 7 meses de recolección de cadáveres, los profetas del Eterno, ¿no? Son mandamientos formales, legales, no están abolidos y es necesario. Y existe, en la historia solo han existido 9 vacas rojas. ¿Por qué nueve vacas rojas durante tantos años? Porque desde que se instauró estos mandamientos, solo el Eterno ha dado las vacas rojas. ¿Cuál es el contexto de la vaca roja? Es una vaca absolutamente sin un pelito que no sea de un color sano, o sea, rojizo. El judaísmo, cuando apareció el arca en 1981, en el jubileo 119, trató de acoplar unas vacas rojas para poder hacer la purificación del templo, para montar el tercer templo, el Instituto del Templo. Viajó a Houston y llevó rabinos científicos para clonar vacas y tratar de sacar esta vaca con absolutamente todos los pelitos rojos. Pero con el Eterno no funciona así, porque el Eterno tiene que dar esta vaca. Algún día, cuando el mundo esté en caos y en Medio Oriente todo esté casi a punto de que parezca para un no hijo del Eterno, no entendido en Yeshua, va a parecer el fin del mundo, alguna vaquita de estas debe andar deambulando. El Eterno no tomar una vaca clonada porque vio el Levítico 19:19, la adulteración de las especies. Tiene que ser una vaca natural. Alguna vaquita de estar deambulando en algún basurero de Jerusalén y esa vaquita va a ser, porque esa la pone el Eterno. Y vamos a ver por qué es la última vaca roja y qué simbolizó siempre lo que el judaísmo no ha querido ver de esto, ¿no? Entonces, debemos dar un antecedente a todo esto, que estos sacrificios nunca más vuelven a suceder en el milenio. Por ejemplo, en el milenio nunca más va a haber un cordero de Pesaj, porque ya hubo un cordero de Pesaj, lo dice la carta a los hebreos también. Que ustedes que están en este camino, no en el cristianismo, en este camino que aceptaron los pactos, nunca más van a tener ustedes un cordero de Pesaj. En el milenio, según Ezequiel, sí, será el sacrificio de un toro. Nunca más va a haber un día y un tipo como lo celebramos hoy, porque aquel día estaremos, dijo Yeshua, estarán con el esposo, ¿no es cierto? Por eso no celebraban el ayuno. Y estaremos con el esposo del pueblo. Y porque Yeshua mismo cumplió, hizo
unos minutos antes de ir al madero, cuando pusieron frente al pueblo a escoger entre Yeshua Bar Nava, que era un libertador de Israel, un hombre que quería la libertad del Imperio Romano, y Yeshua Ben Yosef, que era un hombre que quería lo mismo, o sea, una cabrita igualita a la otra, pero de otra manera, con los protocolos del Eterno. La gente no entendió. ¿A quién escogieron? A Barrabás, Yeshua Bar Nava. Ustedes pueden ver este nombre en Wikipedia, que es conocido como Yeshua Bar Nava. Se llama igual Yeshua. Son las dos cabritas y la cabra Yahweh salió seleccionada aquel día y fue llevada al madero, ¿no? Asimismo, Yeshua cumplió otro sacrificio, el de purificación, porque la muerte de Yeshua es por expiación como la cabra Yahweh, por redención como el cordero de Pesach y por purificación como la vaca roja. Él fue puesto una corona, coronado, y fue puesto una capa roja, que es muy evidente. Esa capa roja simbolizaba esto. Probablemente muchos van a decir que cargó el madero. La vaca roja, en las regulaciones de la vaca roja, dice que no debe cargar yugo. Nosotros sabemos que algo anda mal en los evangelios. El único evangelio que habla de que Jesús cargó un madero es el evangelio de Juan, frente a los otros tres que no hablan de esto. Pensamos que no cargó el madero, que lo cargó Simón de Sirene, ¿no? Simón de Sirene. Pensamos que él cargó, porque si no se descalifica. Ustedes van a ver un video, esta enseñanza dura 20 minutos y yo quiero que los hermanos que van a ver este estudio, los hermanos que van a ver este estudio, pongan toda la atención a esto, ¿no? Pueden quedarse con la parte hasta aquí, porque se van a perder todo lo mejor. Estamos con mucha información. Todo esto tiene un objetivo, ¿no? Ya sabemos esto de aquí. Tiene un objetivo, o sea, el cordero, la cabra Yahweh y la muerte de Yeshua por purificación tienen que ver con algo histórico, que hasta el día de hoy todavía no se cumple de la vaca roja. Va a cumplirse el día que Yeshua pose sus pies en el Monte de los Olivos, el 9 de octubre del 2038, en el Yom Kippur, 10 días después de la resurrección. Les invito a ver este video, por favor. No hagamos comentarios sin antes haber visto todo, hermanos. Y les decimos a nuestros hermanos de las redes que por favor miren todo, ¿no? Rab Shaul de Tarso, conocido en Occidente como el apóstol Pablo, fue el más emblemático ministro de Relaciones Exteriores que ha tenido nuestro pueblo a lo largo de su historia, quien no solo militó entre las filas de nuestro movimiento político llamado los Nazarenos, sino que fue considerado el cabecilla de estos en las cortes internacionales. Un hombre dotado en su conocimiento legal, doctor de la ley, un perito en cuanto al derecho teocrático, un jurista excepcional capaz de litigar con destreza asuntos de nuestra ley nacional en medio de las comunidades en el extranjero. Y para quien entiende del tema, esto es una proeza nada sencilla. Y sin buscar menoscabar sus capacidades, sí es importante señalar que fue nuestro amo Yeshua quien lo guió para legislar muchas de las cosas que en sus correspondencias hoy nos sorprenden ver su habilidad para resolver los conflictos a los que se enfrentaban las comunidades en el exilio en su generación, y que hoy son precedentes legales para nuestras comunidades en el exilio. Nuestro embajador de aquel entonces, siendo profeta, anunció advertencias que tomarían lugar en nuestros días. Él recibió del Eterno las siguientes palabras, y lo digo y cito: el Espíritu dice claramente que, Viajarit Hayamim, en los postreros días, algunos apostarán del camino escuchando Shema, arroajín de mentiras y enseñanzas personales. La Reina Valera traduce doctrina de demonios, lo cual doctrina es enseñanza, y la palabra demonios en el griego es daimonion, que en aquella cultura y entre los filósofos y académicos de la época, esta palabra no era entendida como lo es hoy en día por la herencia del cristianismo. Un daimonion era aquel poder o entidad personal
que susurraba al hombre palabras o nuevos entendimientos de inspiración privada, y que, en estos casos, son contrarios a la Torá. Y el mismo Sócrates y otras eminencias de la cultura helena afirmaban tener sus daimonions, que les enseñaban nuevos razonamientos, por lo que estas revelaciones personales se encuentran lejos de la Torá y solo envanecen al hombre de escaso entendimiento. Y es a esto a lo que se refiere cuando nos dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán del real camino de la enseñanza por escuchar a hombres engañadores y por seguir enseñanzas de revelaciones personales que no pueden ser emparejadas con la Torá, ya que todo entendimiento o una llamada revelación debe ser juzgada, discernida y filtrada por la Torá en su legalidad, pues el espíritu es una coordinación perfecta de bocas para que se escuchen, Shema, sus razonamientos. En base a esto, en otro lugar describe que en aquellos días el pueblo no tolerará la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán a él maestros que le hablarán conforme a sus concupiscencias y apartarán la verdad del oído. Para quienes han seguido las noticias del canal y han atendido a los tiempos, sabrán que el 2023 al 2024 nos encontramos cursando el sexto periodo de 7 Shemitas del Jubileo 120, lo que en palabras menos técnicas significa que a partir del Shabbat del 11 de octubre de este año 2024, iniciará el conteo de los últimos 7 años antes de la Gran Tribulación, y dando lugar al tan anunciado año 6000 desde Adán. Solo estamos a poco más de 7 años de esto, por lo que considérese usted viviendo en los Saharit Hayamim, los últimos días. Y se nos dice que en estos tiempos es cuando saldrán pseudomaestros y falsos representantes de nuestro movimiento diciendo de manera irresponsable noticias sensacionalistas, que no es otra cosa que comezón de oír al pueblo, alimentando las concupiscencias de aquellos con sus palabrerías. Y no ignore esto, concupiscencia no solo es un deseo ansioso de desórdenes sexuales, sino también apetitos viciados de placeres sensuales. Y esto último entra en el campo de lo sensorial, nuestros sentidos, lo que sentimos. Y lamentablemente, aún hay muchos entre nuestro pueblo que se resisten a entender que el camino de la ascensión y acercamiento al Eterno está pavimentado por el conocimiento de su voluntad descrito en su palabra. Y estos aún buscan acercarse a Él por medio de sensaciones y emociones, y procuran escuchar a maestros que, entre comillas, los hacen sentir la presencia de Dios, sensorial o sensual, o concupiscencias, y los estimulan con falsas profecías y erróneas interpretaciones de los tiempos por venir. Es claro que el panorama bíblico dictamina para nosotros, en el futuro, un alineamiento casi completo entre los grupos de los nazarenos que se encuentran entre las naciones, que compartimos el pacto. Pero claro, esto no sucederá en todos, sino en aquellos que realmente son su pueblo de corazón. Las raíces hebreas jamás se unificarán en uno solo, pues la gran mayoría de sus grupos son movimientos y ministerios de hombres. Pero aquellos grupos, quienes Yeshua monitorea, dirige, corrige y sostiene, serán uno en su mano a pesar de las distancias, ya que Yeshua será el estandarte entre las naciones, y a él se congregarán los pueblos de la casa de Judá y de la casa de Israel. Y el Adón llamará a su pueblo, y no de una manera doctrinal, sino real y literal. Hablará para reunir a su pueblo en el exilio, teniendo este sello de seguridad, que nuestro soberano Yeshua conoce a los que son suyos, y caminarán conforme a la Torá todo aquel que invoque su nombre. Pero el resto de aquellos que conocieron la Torá y no se sometieron a ella con convicción, le sucederá lo que a nuestro pueblo en el desierto. De ellos se dirá: siempre estuvieron vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por lo que la ira de Yahweh estará sobre esta generación. Hasta ahora no han visto a los profetas, pero el Eterno se reunirá a su pueblo de la restauración, de entre aquellos que se conocen como raíces hebreas, una generación que hoy son como los del desierto, lleno de celos, engaños, con corazones descarriados en sus propios intereses y no en los del Eterno. No han pasado tiempo tratando de conocerle a Él, y poco les ha importado guardar realmente la Torá
de lo interno y lo eterno. Y como le sucederá a cualquiera de nosotros en los que se halle transgresión, la mano del Altísimo los derribará. Pagarán con sus vidas la osadía de rebajar y comerciar con la santidad de Yahweh, bendito sea, quien no será exhibido en nada que no sea el hecho de su palabra. Hoy ya vemos en redes sociales maestros y falsos profetas que no han hecho más que aletargar al pueblo, alimentándolo no de leche ni de comida sólida, sino de golosinas y dulces que ningún provecho le harán a la postrera. Estos presentan profecías amañadas con interpretaciones supuestamente bíblicas de los tiempos finales, que carecen de total armonía con la legalidad de la Torá y lo que ya nos han anunciado nuestros santos profetas en las Sagradas Escrituras. Y vemos al pueblo dando oído a estos profetas que les anuncian lunas rojas y eclipses sin entender la ciencia de los Mazarot, ni el lenguaje del Eterno y las claves de cifrado, y hacen de eventos ordinarios noticias extraordinarias, y montan enseñanzas una tras otra que, como un castillo de naipes, al ser confrontadas con la ley y el testimonio, no resisten al menor análisis y se derrumban. Y su juicio está embriagado de licores del cristianismo con judaísmo rabínico. Por ello, no tienen reparo en defender al Estado israelí y a proclamarlo como el pueblo de Dios, mientras ondean la bandera cuya estrella está lejos de ser del Eterno. Y puede que, como siempre, alguien que nos escuche diga fanáticamente que estamos promoviendo el antisemitismo, lo cual es ridículo, pues nosotros mismos somos semitas. A los que nos critican, entiendan que cuando desacreditamos al rabinato ortodoxo que ha rechazado a Yeshua, no hablamos de las personas, sino de sus acciones, pues han falseado la ley. Lo mismo le haríamos a nuestros compañeros que militan entre nuestras filas y traicionan la enseñanza de Yeshua, y empiecen a proclamar como verdadera una interpretación falaz de la ley. Y hasta más severos seríamos con ellos, pues han conocido al Maestro. El pueblo judío de hoy está en contra de su generación, y solo tienen una orientación en cuanto a la ley. El profeta como Moshe, a quien debemos oír, nos enseñó cómo interpretar la Torá, pura, sin levadura, tal como la mostró Moshe en su tiempo. Y también nos enseñó a ser críticos y a no hacer algo solo porque todos lo hacen y porque así lo hicieron los que estuvieron antes que nosotros, sino hacer las cosas porque así dictamina la ley. No es coherente decir así lo hacía el Sanedrín y por eso así debemos hacerlo nosotros. Muchas leyes de aquella época tenían su razón de ser en su momento. Hoy en el exilio no son viables y debemos entender la diferencia. Y otras fueron contrarias a la enseñanza de Moisés y los profetas, la cual en nuestra condición de pueblo sin patria haríamos honor al Eterno en no escucharlas. El judaísmo actual solo tiene leyes autoestimadas, pero no tienen respaldo del Eterno. No es que les haya descalificado como casa de Judá, pues tiene un plan con ellos, pero quien lleva hoy en día los oráculos del Eterno y su correcta interpretación no van a ser aquellos de quien la profecía dice a los que están en contra de su ungido, como está escrito: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien, por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Está claro, estos tienen una ceguera parcial, porque no han reconocido a Mashiach, no pueden entender la Torá, y la han vuelto algo religioso y no político, como lo es en realidad. De hecho, no son judíos de Torá, sino enseñan talmudismo. Todo es legalidad con el Eterno. No nos engañemos ni seamos engañados por otros creyendo que le debemos alguna consideración al viejo Sanedrín y a sus leyes, ya que el Eterno mismo permitió la destrucción del santuario, quitando así todo respaldo e institucionalidad que le quedaba, volviendo escombro su casa de gobierno que mal manejo le dieron, y haciendo legalmente ruina aquella legislación que alguna vez por investidura él sostuvo. Y así se ha mostrado en desacuerdo con ellos por estos casi 2000 años, y volverá a levantar su casa con honor, y restituirá a sus jueces como al principio, y le llamarán a Jerusalén ciudad fiel, y todo el recinto entero será sagrado, y su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos,
cabeza de los montes de donde saldrá la ley para todas las naciones. Y se levantará un nuevo Sanedrín conforme a Yeshua, pero hasta que el santuario sea una vez más consagrado y para siempre, y se restituyan los sacrificios y los oficios del gobierno, seguimos siendo un pueblo en el exilio, y la ley a la que nos sometemos es aquella que está escrita en sus sagrados registros, y el Sanedrín al que respondemos es aquel a quien el Eterno respaldó con señales y prodigios entre el pueblo, y que tuvo a Jacob, hermano de Yeshua, por cabeza en el cuerpo legislativo, como está escrito, testificando Elohim juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Ruach HaKodesh, según sea su voluntad. Y volvemos al punto, no estamos promoviendo el antisemitismo, pero sí promovemos la educación y el conocimiento. Y sí debemos saber que el estado actual de Israel no es del Eterno, y su gobierno está en manos de jázaros, no de israelitas. De hecho, la gran población que compone Israel actualmente no es israelita del linaje de Abraham. Son turcos, mongoles procedentes de Asia Central, del Cáucaso. Y si quieren recursos, como algunos solicitan por allí, de manera muy justa pedir recursos, tenemos a Shlomo Zahn, un historiador israelí y profesor de la Universidad de Tel Aviv, experto en nacionalismo. Escribió un libro llamado La mentira del pueblo judío, documentando en él la historia que confirma cómo una tribu bárbara del Cáucaso adoptó el judaísmo como religión mucho antes del primer milenio de la era común. También está el libro titulado, satíricamente, La 13ª tribu, de Arthur Koestler. Es una narrativa mucho más fácil de digerir y se adquiere sin mayor problema en el internet el día de hoy, y muestra cómo por motivos políticos del reino de Jazaria, por no involucrarse con el imperio otomano ni con el imperio bizantino, adoptaron el judaísmo y ordenaron traer rabinos que enseñaran a su pueblo el judaísmo como religión. Luego, 100 años después, estos se vieron todos a sí mismos como linaje de Abraham. Y luego tenemos el formidable y diplomático discurso de Benjamin Friedman en 1961 en el Hotel Willard en Washington, D.C., donde no solo expuso las abominaciones del sionismo y su funesto operar entre las naciones, sino que también habló del lado del judaísmo que nadie quiere poner de manifiesto. Y por supuesto, exhibió el origen jázaro de los que participan hoy en el judaísmo y reclaman la tierra del Medio Oriente, declarándolos abiertamente como un pueblo, en su mayoría, no semita. Porque ciertamente es claro que en Jerusalén hay linaje del Eterno, por supuesto que sí, como lo hay en todas las naciones, pues así está escrito en los profetas. Jerusalén hoy es conocido como Sodoma y Egipto, y toda aquella región está hoy siendo profanada y mancillada por las naciones. Tengamos en cuenta que todos los autores antes mencionados salieron de entre ellos, son ashkenazíes, no son extraños, y comunicaron valientemente lo que toda la logia sionista sabe, pero no les conviene decir, pues hablan hoy de una ley del retorno, cuando saben muy bien que sus antepasados no estuvieron en las orillas del Jordán, sino en las orillas del Mar Caspio. Pero luego tenemos también la literatura sefardí de 1140, como la de Yehuda ben Levi, en su escrito, el Kusarí, que aunque no es considerada una literatura histórica, sí se entiende que él tenía información de la conversión de los jázaros al judaísmo, pues en su obra trata del rey Bulán, el cacique del pueblo jázaro, y sus conversaciones con un judío que fue invitado para hablarle de la religión judía y de las promesas hechas a los patriarcas y de la tierra prometida. Y todos estos son los más respetables recursos en cuanto a la literatura, pero hay mucho más. También hoy tenemos analistas geopolíticos de talla mundial que se atreven a hablar de esto. Alfredo Jalife de México, John Ben Sherman, profesor de Chicago, en su escrito El lobby israelí, en donde expone a los jázaros. En fin, material para facultar nuestras acusaciones frente al estado actual de Israel hay de sobra, pero aún así no quieren escuchar. Sin embargo, nosotros no dejaremos de hablar, pues a eso se nos solicitó. Y mientras sigan usurpando las tiendas de Shem, como proféticamente se dijo, pues Jafet es padre de Togarma y este es padre de Ashkenaz, es necesario hablar. Pero también escuchemos las palabras del Eterno, cuando dijo que aquellos que se autodenominan su pueblo no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pero de ellos se encargará el Eterno. Nosotros, hoy como pueblo de la restauración entre las naciones,
como una embajada de Israel en el exilio, nos es necesario denunciar cuando de entre nuestro movimiento los erráticamente autodenominados raíces hebreas hacen de la profecía bíblica de los tiempos finales galimatías dignas de compararse con la ruta de un conductor ciego que jamás llegará a su destino, pues no saben hacia dónde van. Es por ello que, en el reciente conflicto de Israel e Irán, estos dan su total apoyo a las fuerzas militares israelíes, y las decisiones del gobierno de Israel son completamente apoyadas por ellos y hasta las elevan en oración. Y luego señalan a Irán como el enemigo del Eterno por decreto bíblico, y lo hacen así para justificar su accionar delictivo y tener a su vez la simpatía popular. Lo triste es que muchos les creen y replican lo que ellos afirman de que Irán es Amalek, pues así es como lo presentó días antes el Jerusalem Post en su reciente editorial publicado el 9 de abril del 2024 con el título La vaca roja, Amalek y la reacción de las naciones, donde no tienen reparo en decir que Irán es el enemigo jurado del Eterno y hay que exterminarlo, pues es Amalek. Y raíces hebreas dicen amén y continúan rindiéndole honores al estado actual de Israel y le atribuyen bendición del Eterno. Han caído en el gran engaño que advirtió Yeshua, nuestro maestro. Por influencia de la parashá previa a Pesach, que acostumbran leer cada Shabbat porque así lo hacen los que siguen al judaísmo, sin coherencia de la realidad del siglo XXI donde todos tenemos una Biblia en casa, esta práctica ya carece de propósito pragmático. Pero vemos que previo a este Pesach, en las congregaciones que siguen el judaísmo, se leyó la porción para Dumá, la vaca roja, y 3 lecturas más, y entre ellas el evento de jurar muerte a Amalek. Estos maestros de redes son llevados por cualquier viento de doctrina. Salen muy sueltos hablando cuanto se les ocurre de temas apocalípticos, y entre ellos la vaca roja, que también este mes fue anunciada por la página del Instituto del Templo. Y para el entendimiento de estos pseudomaestros, sumados al eclipse en Norteamérica y a los conflictos en Medio Oriente, ya estos son señales del Eterno del fin del mundo, tirando por los suelos toda la profecía bíblica y el libro de Apocalipsis. Ahora bien, de los eclipses ya hemos hablado en otro video, y del conflicto actual de Israel e Irán, no difieren mucho en esencia de los del pasado. Israel presiona a Irán, con el propósito oculto de que estos ataquen. Cuando estos responden, Israel ataca con mayor fuerza e inunda los medios con calumnias para justificar su ataque y conseguir así lo que desea. También en el canal hemos hablado de este proceder blasfemo del gobierno házaro de usar el nombre del Eterno para conseguir sus fines egoístas, atacando países donde se encuentra el linaje de la casa de Israel entre ellos. Por lo que hoy nos dedicaremos a hablar de la vaca lazana o vaca roja. Este es un mandamiento instituido por Moisés como un juquín de parte del Eterno, para realizar la purificación ritual respecto a alguien que haya tocado un cadáver humano o se encuentre en la misma habitación donde se halla tal cadáver, o a alguna persona que se haya contaminado tocando un hueso de un muerto o sus restos, y solo a través de este ceremonial aquel contaminado podrá ser puro y presentarse delante del Eterno en su lugar terrenal, que es el templo. Sin estas aguas de purificación y el protocolo establecido, nadie previamente contaminado con un cadáver podrá pararse delante del Eterno. Y esta es la palabra, juquín. Se traduce como decreto y se entiende en muchos casos como un requisito indispensable o condición para algo. Estos juquín son expresados como una formalidad de carácter obligatoria a cumplir en ciertas circunstancias, pero sin ninguna aparente explicación previa. Solo se establecen así. Carecen de una justificación. Por ejemplo, en Éxodo 12:43 se establece como juquín, así está ahí escrito, que cualquier persona que desee participar de la cena de Pesach es indispensable que todo varón sea circuncidado. De otro modo, no pueden conmemorarla. Así es este mandamiento que aparece en Números 19. Pero aquí vamos a ver todos los pormenores tocante al juquín y explicaremos que este decreto pierde su enigmaticidad cuando lo contrastamos con la obra de Yeshua, algo que hoy no es comprendido por el judaísmo ortodoxo. En las semanas anteriores, muchas redes se vieron saturadas de falsa información respecto a la vaquilla roja. Hubieron ministerios de papel,
a quien el Eterno no los envió, pues si el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob los hubiera solicitado a ellos, mínimo les habría dado un pueblo a quien dirigir. Pero estos son cómodos tras las pantallas, sin comprender la labor que es sostener a un pueblo del cual no deben lucrarse, sino trabajar con sus manos para sostener a los que vienen con ellos y así también ayudar a los necesitados, sin buscar el dinero de los congregantes y verlos como las almas que el Eterno llamó a traer, pues él dijo, tráemelos, y luego dijo, enséñales cómo vivir delante de mí. Estos ministerios, sin entender legalidad, viendo la ley como algo religioso y siendo sensacionalistas, que buscan mayor número de reproducciones en sus videos, estuvieron desinformando y presentando la idea al pueblo de una manera tanto sugestiva y a veces directa, que ya en estos días se daría el shejitá o degüello a la vaca roja en Israel, lo cual para ellos anuncia la inminente venida del Mesías para estos años y la reconstrucción del tercer templo en Israel. Todo fuera de toda base profética y de entendimiento legal. Empecemos a explicar lo primero, el mandamiento y de qué se trata. Nuestra base va a empezar en Números 19. Pero veamos primero el verso 14, en el cual dice que esta va a ser la ley para cuando alguno muera en la tienda, y cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella, será incompatible con respecto al templo por 7 días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será incompatible. Y cualquiera que tocare algún muerto o espada sobre la faz del campo, o cualquier cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será incompatible. Estos 7 días no es un periodo de espera después de tocar el cadáver o inmediatamente después de contaminarse. No, la persona quedará inmunda durante el resto de su vida a menos que se realice en sí mismo el proceso de las aguas de purificación por mano de un cohen. Y estos 7 días empiezan a contar desde el momento en que se hace una solicitud al sacerdote para realizar la purificación y éste vierte las cenizas de la vaca en agua. Y luego, como ya veremos, al tercer día de aquella disolución que se dejó en reposo, se hará la primera aspersión. Y luego, al séptimo día, se hará la última aspersión, lo cual declarará puro al que la requiera y podrá ingresar al santuario en la presencia del Eterno. El mandamiento empieza así. El Eterno instruye a Moshe y Aarón a comunicar al pueblo a que ellos traigan una vaca roja, perfecta, en la cual no haya falta y sobre la cual no haya sido puesto yugo. Aquí vemos que el dinero para comprar la vaca no sale del cohen ni del rey, sino del dinero del pueblo. Es por ello que esto se tomaba de las arcas del templo donde era recogido el impuesto anual del santuario. También vemos aquí que los requisitos a tomar en cuenta respecto a esta vaca es que debe ser roja y perfecta. No puede ser roja con manchas negras o otro color, o parcialmente roja, o roja en un 90%. Debe ser completamente alazana. En hebreo, la palabra adumá, cuya palabra raíz cal es adom, rojo, de donde también viene edom, que es rojizo, el cual ya hemos hablado que ha infiltrado todos los imperios contrarios a Israel, veremos que también tiene un papel algo relevante o digno de mencionar con respecto a la ceremonia de Paradumá. Pero esta vaca debe ser perfecta, sin defecto, como todo lo que se presenta al Eterno, y sobre ella no debe ponerse yugo, lo cual implica que el pueblo debe conocer muy bien este mandamiento, ya que desde sus primeros meses debe tener detectado que esta es la vaca para la purificación y ser comunicada inmediatamente al templo, quien enviará encargados que ellos verificarán, indagarán e inspeccionarán a la vaca y si es la adecuada la comprarán, para criarla conforme a las costumbres del ritual, ya que aquel que no se percate de este mandamiento podría hacer trabajar al animal como cualquier vaca común y quedaría completamente descalificada para las cenizas de purificación, solamente por la ignorancia del mandamiento de parte del dueño. En realidad, esto es todo lo que marca la legislación de Moshe tocante al yugo, mientras que aquellos analistas del pasado vertían sus opiniones respecto al tema sobre si se descalificaba o no, si sobre ella se ponía una manta, o si sobre ella se montaba un macho de su especie, y todo quedaba en conjeturas basadas en intenciones, pero no marcaban una ley, al igual que lo es la edad correspondiente de la vaca. Algunos de ellos decían que debe ser de 2 años, otros de 3, otros de 4, y había quienes decían que hasta 5 años era válido, siempre cuidando que por la edad alguno de los cabellos se torne negro y ya no rojo.
pero en legalidad solo marca que sea pará, cuya traducción es vaca. En hebreo, al igual que en nuestro idioma, existen distintas terminologías para clasificar por edades al animal de ganado de la misma especie. Veamos, tenemos al ternero o ternera, que es la cría de la vaca hasta los 12 meses o un año. Luego pasa a ser vaquilla o becerro, la cual cuenta entre los 13 meses o 24 meses, que serían 2 años de edad. Y al final tenemos la vaca, que es la hembra de esta especie que cursa su tercer año en adelante. En hebreo, la palabra gadí hace referencia a estas crías, que bien este término se aplica en diversas especies, y es verdad, y hasta para los bebés humanos, pero a efectos de este caso hace referencia a un ternero. Ahora, un becerro es la edad de 13 a 24 meses, aquel que cursa su segundo año, y es el animal seleccionado de esta edad para el desnuque de la becerra que expía los homicidios cuyo autor se desconoce, y esto en hebreo es agelah. Pero, para hablar de una vaca que ya es mayor de 2 años en adelante, la palabra a usar es pará. Pará clasifica al vacuno como una hembra que está en su tercer año en adelante, lo cual nos marca ya un parámetro seguro sobre la edad del animal antes del degüello. Luego nos dice que este animal, cuyos requisitos sean cumplidos, será degollado fuera del campamento en presencia de Eliezer, o el vicecohen, o el cohen autorizado para esto, donde ya vemos que este es el único ceremonial en el que se realiza fuera del campamento con el permiso de usar los uniformes sacerdotales, lejos del santuario. En cualquier otra situación, esto sería una contravención a la normativa del servicio. Ahora, antes de que esto se dé, el escenario o el lugar donde se va a inmolar a la vaca debe estar ya preparado de antemano. La Torá indica que la aspersión se hará fuera del campamento y será en dirección a la parte delantera del tabernáculo de reunión, es decir, frente a la puerta. Esto tenía lugar en el Monte de los Olivos, al oriente del templo. De acuerdo con la Mishnah Carlos del Valle, en el orden sexto Taharot o purezas, en el tratado La Vaca Roja, para Adumá, en el capítulo 3, párrafo 6, nos dice que se erigía una rampa desde el monte del templo al Monte de los Olivos. Formaba arcos sobre arcos y sobre un arco en cada pilar, por la eventualidad de que hubiera tumbas en el camino, en la profundidad o debajo del puente. Por ella, o por el puente, salían al Monte de los Olivos los sacerdotes que iban a quemar la vaca mismo, y todos los ayudantes. De este modo, evitaban impurificarse o contaminación. Ahora bien, un artículo emitido el 15 de agosto del 2019 en el sitio virtual de Israel News tiene como exclusiva el título de "Se quema una novilla en preparación para el tercer templo". Este escrito narra el trabajo del profesor Zohar Amar, docente del Departamento de Estudios de la Tierra de Israel en la Universidad de Bar-Ilan, donde, junto con la supervisión del Instituto del Templo, se realizó un ensayo práctico de la quema de la novilla, obviamente no con una novilla roja, pero esto era algo que no se había visto desde la época del primer siglo, y esto sirvió para obtener datos muy relevantes respecto a esta ceremonia. Por ella sabemos hoy que frente al templo debía erigirse una pira de madera cuyo peso sea al menos 5 veces más que el peso de la vaca, y debajo de esta pira se cavaba sobre la piedra un lagar donde quedaban el resto de las cenizas después de la quema. Es decir, a diferencia de los ritos de cremación que tienen lugar en India y Nepal, esta vaca era quemada sobre una fosa de piedra, o un canal hecho en la roca de 4.2 metros de largo y 2 metros de ancho con 90 centímetros de profundidad, sobre el cual se levantaba la madera como narra la historia, una especie de torre con ventanas. La vaca debía ser degollada como estableció el ordenamiento del templo en cuanto al protocolo inviolable, a pesar de que no está descrito así en la Torá. Es una ley ceremonial impuesta desde los días del primer templo y se respetaba hasta los días del segundo templo. El Ruach HaKodesh estuvo en el templo mucho tiempo para aceptar estas disposiciones y guiarlas, de hecho, disposiciones legales y protocolarias de cómo deben ser ejercidos los sacrificios y el servicio. Por ejemplo, nunca dando la espalda al Eterno, jamás de noche o en la sombra. Aún el animal debía tener su rostro en dirección al arca o al trono del Eterno. Por lo que este animal, como confirma la Mishnah en su orden sexto para Adumá, capítulo 3, párrafo 6, se le ataba a la vaca con una liana de juncos
y se colocaba sobre la pira de leña, teniendo su testut o cabeza dirigida hacia el sur, apuntando al sur, y su morro o trompa hacia el oeste. El sacerdote estaba en pie en la parte oriental, con el rostro vuelto hacia el oeste, inmolaba con la derecha y recibía la sangre con la izquierda. Eso dice la Mishnah. Lo que esto quiere decir es que el animal estaba acostado y su cabeza apuntaba al lado sur, su rostro miraba al templo y el sacerdote estaba detrás del animal con su rostro al templo, degollando a la bestia. Todo esto sobre la pira de leña, y él recogía parte de la sangre en un recipiente, mientras el resto era derramado sobre la leña que sería quemado en unos cuantos minutos. Con la sangre que se recogía en la vasija, se procedía a realizar las aspersiones en dirección al templo, como indica la Torá. Tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Después de esto, se procedía a prender el fuego a la vaca, haciendo quemar enteramente. Después de 1 o 2 horas, donde el fuego mantenía una temperatura entre 800 a 1000 grados Celsius, el animal se iba descomponiendo y se lo descuartizaba con instrumentos de piedra que no eran susceptibles a la contaminación ritual. Y luego se añadían aquellos elementos que aparentemente carecían de cierto propósito, pero eran indispensables para el mandamiento. El Cohen agregaba al fuego, donde ardía la vaca, madera de cedro, hisopo y escarlata. Luego se describe un proceso de purificación ritual para el sacerdote y para quienes lo asistían, y la persona que no era necesariamente un levita, pero que la designaban a recoger las cenizas. Pero todo esto de aquí es una ley que atiende más a los sacerdotes. Pero referente al pueblo, aquellos que todavía quedaban contemplando el ritual, veían que era un aproximado de 9 horas que se queme todo el animal, incluyendo los huesos, y que no quede ningún resto de material orgánico sin ser cenizas. Después debían esperar varios días hasta que las cenizas se enfríen y puedan ser purificadas al menos por 7 días antes de Pesach, que es lo que dura la terapia de descontaminación a causa de un muerto. Por estas razones, este sacrificio tuvo lugar siempre al inicio del año, el primer o en los primeros días de Aviv, ya que se requería mínimo 2 semanas para estar listo el pueblo para festejar Pesach. Algo que aquellos que salieron a decir en redes que ya está listo todo para la quema del animal antes de este Pesach ignoran, por lo que hablan de lo que no saben. Los testimonios que tenemos redactan que se han hecho en Israel la quema de solo 9 vacas rojas, y cito: Moisés preparó la primera, Esdras preparó la segunda, y 7 fueron preparadas después de Esdras. ¿Quiénes las prepararon? Shimeón el justo y Johanán el sumo sacerdote prepararon 2 cada una. Eliohanan ben Jacob, Jeramaliel el egipcio e Ismael ben Piaví prepararon 1 cada una. Por lo que las fuentes históricas indican que fueron 9, y la última, realizada por Ismael ben Piaví, tuvo lugar en el año 60 del primer siglo, y sus cenizas duraron hasta principios del siglo IV después de la era común. La recolección de estas cenizas se hacía de la siguiente manera, de acuerdo al Tratado de Paratumá, capítulo 3, párrafo 11. Después se dividían las cenizas en 3 partes. Una parte era depositada en el terraplán, que es a las afueras del muro del templo ubicado en el atrio de los gentiles, y la otra en el monte de los olivos, que era un lugar puro y resguardado, y otra era dividida entre los guardias sacerdotales. Estas eran guardadas sobre hoyos en la roca, sellados hasta ser utilizados, como en nichos sobre la roca perforada. Algo sumamente interesante que arrojó la investigación del profesor Omar fue que las cenizas recolectadas de la vaca daban un aproximado de 66 kilogramos de ceniza, y que, de acuerdo con las prácticas antiguas, solo era requerido una pizca de ceniza para grandes cantidades de agua y volver estas aguas hábiles para la purificación. De hecho, en términos prácticos, solo necesitamos entre 0.2 a 0.3 gramos de cenizas en 250 litros de agua para que ésta sea usada como aguas de purificación. Es decir, casi 1 gramo de cenizas en 1000 litros de agua. Y como solo se requiere 2 aspersiones por persona y en cada aspersión solo gotas de agua, lo que nos dice en teoría es que si tenemos 60 kilogramos de cenizas, estos alcanzarían para 60.000 millones de aspersiones, lo que, tomando en cuenta las pérdidas en el proceso, igual nos alcanzaría para una purificación de al menos 30.000 millones de personas. Y es por esto
que no se debe sorprender que estas cenizas hayan durado tanto tiempo y que solo haya 9 vacas en toda la historia. Estas cenizas eran pulverizadas aún más. El pueblo se presentaba el primer día de la preparación y era rociado uno por uno de ellos, de todos los interesados, en el tercer día de haber hecho esta mezcla, y luego regresaban al séptimo día para su última aspersión y quedar legalmente puros y aptos para el templo. Puede parecer ahora un protocolo insignificante, hasta ineficaz en términos de asepsia, pero el ceremonial exigido para entrar en el templo y para oficiar el servicio y estar delante del Eterno en la tierra era sólo a través de ser rociado por estas aguas de purificación de la vaca roja. De otra manera, todo lo que se presentara al Eterno será no acepto en su presencia. Todo esto es un paralelismo con Yeshua nuestro Adón. Shaul ya lo dijo. Todo esto son sombras proféticas de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Mashiach. Como antes he enseñado, Yeshua es visto cumpliendo en sombra profética 3 sacrificios de la Torá, o bueno, al menos 3 representaciones de la Torá, que nos hablan del Mesías. Y lo digo así ya que la vaca roja no es uno de ellos. Técnicamente no puede ser considerado un sacrificio, como bien señala el profesor Amar, ya que no entra dentro del orden del Corbán, pues no es llevado o sacrificado en el templo, sino fuera de él. Sin embargo, este, junto con Pesach y Yom Kippur, fueron ceremoniales dictaminados así para que hablen del Mesías y su función a favor del pueblo. Ya sabemos que él cumplió siendo el Pesach, quien nos dio redención, y su sangre, como el macho cabrío, tocó el arca para renovar el pacto que por años había sido anunciado por boca de Jeremías. Pero su función, como para Duma, para muchos, aún no es clara. Aquí hablaremos de ella. Pablo sabía de esto, por lo cual, hablando de Mashiach, dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos, que es Kippur, y las cenizas de la vaca rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, para Duma, ¿cuánto más la sangre de Mashiach? Así es como vemos que Yeshua padeció también, siendo semejante a la vaca roja. Su cuerpo en el madero se tiñó de rojo. Este fue un padecimiento a causa del pueblo, y fue llevado fuera del campamento. En su muerte hubieron imágenes semejantes a las que hay en la vaca roja. Vemos la lana carmesí, cuando lo cubrieron de estos vestidos escarlata. También vemos el hisopo, cuando le dieron a beber vinagre. Y por último, nos resta pensar, en función de la profecía, que el madero en el que fue clavado era de cedro. Pero esto último no lo podemos probar. Ciertamente, Yeshua no murió en el Monte de los Olivos, en dirección oriental, pues no olvidemos que son 3 ceremoniales que se representan en él, y murió en dirección al lado norte del altar, como dictamina la ley para el Pesach y para el Kippur. Su sacrificio se dio en la región norte del monte del templo. El testimonio de Marcus Fabio Quintillanus, historiador del primer siglo, detalla lo siguiente: en cualquier lugar donde crucificábamos criminales, se escogían calles muy concurridas para que muchos vieran y así fueran movidos al miedo, ya que todo castigo no es una venganza, sino un ejemplo. Y esto se ajusta perfectamente a la carretera del lado norte del monte Moriah, y no al monte de los Olivos. Y también tenemos la evidencia arqueológica que presentó Ron Wyatt a las autoridades de antigüedades de Israel sobre el lugar de las crucifixiones, que apuntaban al norte del templo. Ahora, es bien sabido que los romanos hacían uso de cruces como forma de castigo, pero no es así la costumbre hebrea. Está registrado que aquellos saduceos que dijeron que sea juzgado conforme a nuestra ley, y la Torá no habla de cruces, sino de una muerte en el madero, lo cual fue en un madero vertical donde murió nuestro Adón, con el permiso de Roma, pero juzgado por Israel. Habiendo dicho esto, también es necesario corregir aquella versión de que Yeshua iba cargando el madero. Los escritos de los primeros discípulos, en las crónicas de Marcos, Lucas y Mateo, el texto dice claramente que después de haber sido escarnecido, lo llevaron fuera de la ciudad hacia Gólgota para colgarlo en el madero, y que fue Shimón de Cirene a quien le encargaron llevar el madero, pero no el mismo Mashiach. Pero ahora, el texto en español de las narraciones del libro de Juan dice lo siguiente: y él, llevando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, lo cual contradice el testimonio de 3 testigos que narran que no fue así, por lo que nos lleva ahora a analizar el griego
y encontramos lo siguiente. El verso anterior a este y el que le sigue no hablan de Yeshua como en primera persona en esta historia, como quien hace, sino más bien en este pasaje se narra de aquellos que lo maltrataron y lo que hicieron con él. La narrativa cuenta como ellos hicieron, pues dice que los sacerdotes lo entregaron, ellos, para que fuese muerto, tomando ellos, pues a Yeshua le sacaron, y continúa el texto sin corte, también llevando el madero, ellos, no Yeshua, pues dice, tomando a Yeshua le sacaron, también llevando el madero, salieron al lugar llamado la calavera, que en hebreo es Golgota, y allí crucificaron con él a otros dos, uno al lado del otro, y Yeshua en medio. Como vemos en griego, no deja lugar a duda, y la coherencia del texto no se ve interrumpida como en el español, donde pasa de un verso a hablar de lo que ellos hacen, luego lo que él hace, y luego continúa hablando de lo que ellos hacen. Algo que carece ya de armonía narrativa. Todo el texto es lineal, y no contradice a los anteriores testimonios, y esto es algo que usted podrá verificar en cualquier interlineal o léxico del texto griego, y no necesitamos ser expertos en esto, realmente es un entendimiento muy básico. Ahora, esto sí es completamente armónico con la profecía, pues se dice de la vaca lazana, debe ser perfecta, sin defecto, y no debe ser puesto yugo alguno. Proféticamente hablando, descalificaría a Mashiach para cumplir esta sombra profética si él hubiera cargado el madero, como se ve en las películas o en las predicaciones cristianas, y aún en los de nuestro camino, que desconocen el contexto, desconocen la profecía y solo se basan en todo lo que diga su traducción. Estos errores de traducción aparecen muchísimas veces en el texto, y solo por contexto podemos restaurarla. Es como vemos en Isaías 53, en donde habla de las aflicciones del justo por su pueblo. De él, dice en el verso 9, en español, se dispuso con los impíos su sepultura. Se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ahora, solo en hebreo se puede comprender la realidad del texto, pues varía ligeramente, pero el entendimiento es opuesto, ya que la sepultura de Yeshua no se dispuso junto con los impíos. Su sepultura no fue con los impíos, su muerte sí. Y su muerte no fue con los ricos, más bien todo lo opuesto. Murió junto a pobres y fue sepultado en un lugar no de impíos, sino de los de élite, de buen nombre en Israel. El texto real en hebreo deja ver que lo que dice fue, y se contó con los impíos, su sepultura con los ricos en el día de su muerte. Una profecía que al que entiende usos y costumbres funerarios del antiguo Israel, esto no es acorde, es realmente una señal, ya que aquel que es impío no se sepulta entre los grandes. Suerte tendría si alguien cava una tumba y lo entierra allí. Sus cuerpos, de los que son contados con los impíos o juzgados por la ley como impíos, por lo general son despreciables. Pero vemos que, aunque Yeshua se contó como un impío ante la ley, fue sepultado en tumba de ricos, de gente de honor en Israel. Y continúa diciendo la profecía, aunque nunca hizo violencia, ni hubo blasfemia en su boca, algo por lo cual sí lo acusaron a Yeshua, de incitar rebelión y violencia armada, y de blasfemia en el nombre del Eterno. Por esto último lo sentenciaron a pena capital. En el hebreo tiene mayor sentido y se cumple la profecía, algo que no ocurre en la traducción al español. Ahora también vemos que todos los registros de los primeros discípulos en sus crónicas del ministerio de Yeshua narran acerca de José de Arimatea, y describen de él como un discípulo del maestro, varón benevolente, que formaba parte del Sanedrín entre los 70 varones, y éste no participó del juicio que se llevó a cabo en la madrugada contra el Adón. Este entró osadamente ante Pilato y solicitó el cuerpo del Mashiach, varón muy acaudalado en Judea. Él seguramente envió a sus siervos para tomar el cuerpo de Yeshua y envolverlo en una sábana y colocarlo en un sepulcro abierto en una peña, de la misma manera que se guardaban las cenizas de la vaca roja. Estos siervos, de ser israelitas, no pudieron comer el Pesaj esa tarde por la contaminación de un cadáver, y ya que no había tiempo de purificarse en este rito de 7 días, debieron haberlo hecho para el mes siguiente, en el Pesaj del mes segundo.
Este hombre, en pro de la profecía, seguramente fue un levita o un sacerdote. Por dos razones creemos que esto fue probable. Una, porque el Sanedrín estaba formado de 2/3 partes, eran solamente levitas y sacerdote, únicamente. Y una tercera parte era de israelitas, donde había entre los miembros levitas y no levitas. Y José de Arimatea pertenecía al Sanedrín. Y luego está la profecía de la vaca roja. Estas cenizas eran guardadas y custodiadas únicamente bajo la dirección de sacerdotes y levitas, como ya vimos en la Mishnah. Y esto es lo que hizo José de Arimatea con el cuerpo de Yeshua. Le dispuso un lugar para descanso. Y esto es lícito, pues la Torá no exige que sea un levita ni un sacerdote quien recoja las cenizas de la vaca, como está escrito. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y la pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel. Para las aguas de purificación es una expiación. Y claro, todo esto bajo la dirección y supervisión de un Cohen. Ahora, entremos en terrenos proféticos. El auge de estos días se basa en ligar la vaca roja con la venida del Mesías y la construcción del tercer templo, todo lo cual va junto pero no en el orden que lo presentan. Y la confusión está en aquellos que citan a Maimónides cuando dijo en su obra Mishnah Torah, en las leyes de Paradumá, a final del capítulo 3, 9 vacas rojas se hicieron desde que se dio esta ordenanza hasta la destrucción del segundo templo, y la 10ª la hará el rey Mashiach. Que se revele pronto, amén, así sea su voluntad. Lo cual muchos opinólogos toman esta plegaria como que fuera una profecía, y esto hace más que obvio que jamás han leído al Rambán. De lo contrario, entenderían los muchos errores que postula en su obra, y al día de hoy son errores que el judaísmo repite sin cuestionar. Basado en esto, al ver que se habla de vacas rojas en Israel, creen y anuncian que la venida del Mesías será este o el próximo año, o por ende, la construcción del templo. Y existe otro grupo de maestros que hablan de el falso Mesías debe aparecer para cesar el sacrificio continuo, por lo cual es necesario que primero exista una vaquilla roja quemada, porque así y solo así se retomarán los sacrificios y el antimesías podrá cesar el sacrificio continuo. Pero, primero lo primero, afirmar que la 10ª vaca será hecha en los días del Mesías como algo profético, ni Maimónides, quien lo dijo, lo señaló así. Esa es su esperanza, no su profecía. Y recordemos que él no reconoce la mesianidad de Yeshua el soberano. La historia que él gestionó en su mente cuando dijo estas palabras fue algo muy diferente a lo que lee el cristianismo o entienden aquellos de raíces hebreas cuando leen sus palabras. Por lo que no importa lo que diga Israel News o el Instituto del Templo en cuanto al número de vacas que tengan en 2024, ya sean 5 o sean 2 como se escuchan en las redes, no es realmente relevante si las tienen o no, ya que si se inmolasen 1 o 2 o mucho más, no hay nada que ligue a fuerza a la 10ª con el Mesías, mucho menos con Yeshua, a quien le tiene sin cuidado si antes de su retorno en 2038 se quema 1 o 5 vacas, pues repetimos, nada, no hay profecía que ligue a la 10ª vaca como una norma junto al Mashiach. Segundo, como ya mencionamos brevemente, la reconstrucción del templo sagrado no debe ser como lo explica Maimónides cuando dijo, es que es una obligación del judío levantar el Beit HaMikdash, pues está escrito, harán un santuario para mí, para que yo habite en medio de ellos, por lo cual, si existe una generación que tenga los recursos y el poder político para hacerlo, está obligado a hacerlo. Cierro comillas. Esto es un error que rompe con los patrones proféticos. El Eterno, cada vez que vemos en la Escritura que se levanta un Mishkan, se hace bajo una previa orden del Eterno, para aquella generación a través de los profetas. Así fue como Moisés, para levantar el tabernáculo en el desierto, lo hizo. Luego con David, quien no solo tenía los recursos económicos y el poder político, sino el deseo en su corazón, pero este fue detenido por el Eterno para ordenar que su casa sea levantada en los días de su hijo Salomón. Luego, en el tiempo de Esdras, ocurren circunstancias contrarias a las anteriores. Ellos no estaban seguros de levantar el templo, no, lo deseaban, pero tenían miedo. Y ahí es cuando el Eterno, por medio de los profetas, los anima a terminar la obra. Todas y cada una de las veces que el templo o el servicio aceptable al Eterno fue retomado, se hizo bajo la orden directa del Eterno, no bajo los deseos del hombre, ni por su poder político, ni su poder económico.
por lo que hagan lo que hagan estos días, levanten un templo o solo consagren un altar purificado por 7 días bajo las normas de construcción establecidas en la Torá y lo hagan en el lugar adecuado, todo eso, aunque cumple la normativa, carece de validez para nosotros, pues el Eterno no lo ordenó. Y esto debería ser destruido para dar paso al templo final del Mashiach, y así es como va a ser. Una vez que el templo cayó en el año 70, no hay ninguna institución que el Eterno respalde, más que su pueblo en el exilio. No importa qué grupo o qué entidad hoy en día se tome el título de reconstructores del templo, y estos afirmen tener levitas y coanín, y tampoco importa que estén en lo que ahora es la ciudad profanada de Jerusalén, ni que se quemen cuantas vacas rojas quieran, si el Eterno no lo ordena por medio de sus profetas, tal como lo he hecho antes, es solo trabajo de hombres. Si Yahweh no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y alguien dirá, ¿qué profetas? ¿A quién esperamos? Hay profetas entre el pueblo, pero a quienes les compete aquello es a quien designó el Eterno en Jerusalén que sean sus 2 profetas que estarán dando testimonio allá durante 1260 días. Tercero, la idea de que la vaca debe estar primero antes de que venga el hombre de pecado, ya que él debe hacer cesar el sacrificio tamid, son interpretaciones muy improbables que se apartan de un análisis objetivo. Esto lo dicen por las palabras de Shaul en la correspondencia tesalónica, donde está escrito: nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, y es objeto de reverencia al templo. Y hasta aquí todo muy bien. Rab Shaul replica e interpreta las palabras de la profecía de Daniel, pero luego él dice esto: tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, este hombre entra en el templo de Dios. Y todo esto lo dice ya que Daniel menciona lo siguiente: se engrandecerá sobre todo Dios, contra el Elohim de dioses hablará maravillas, blasfemias. El Dios de sus padres no hará caso. No respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Pero honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, y lo honrará con oro, plata y piedras preciosas, y toda cosa de gran precio. Ya con esto, Pablo se encuentra en todo derecho de conjeturar las profecías basado en su tiempo y en lo que él conoce. Él escribe esta carta a Tesalónica 20 años antes de la destrucción del templo. Pablo sabía que debía de caer y no quedar piedra sobre piedra en el santuario. Él infirió que el hombre de pecado, el cual Mashiach matará con el espíritu de su boca y destruirá luego con el resplandor de su venida, se manifestaría en este tiempo, poco después de la caída del templo, algo que aunque él sabía que ocurriría, no sabía exactamente cuándo, pero sí entendía que sería en su generación. Por lo tanto, lejos estaba en la mente de Pablo creer que este hombre de pecado aparecería casi 2000 años después de la destrucción del templo. No, él imaginó que este hombre sería causante de la destrucción del templo, es decir, de su generación. Por eso hace estas conjeturas y da esas declaraciones de que él entra en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Y todo esto ya lo sabemos, pues el mismo Pablo dijo: los que habremos quedado para la venida del Adón no precederán a los que durmieron. Y esto es un indicativo claro de que Shaul creía que él posiblemente sería uno de los que podría quedar vivo hasta la fecha del retorno del Mesías, que lo más probable, él pensara que esto se daría en el siguiente jubileo después del año 30, es decir, el año 80 DC. Pero sus palabras dan a entender que él no consideró que la restauración del reino demoraría varios centenares de años, casi 2 milenios. Así que aquellos que pretendan enseñar que es necesario que se levante el templo de los judíos, y eso pone de implícito a la vaca roja, para que sea el varón de transgresión quien le dé fin al sacrificio continuo una vez más, y que entre en el templo del Eterno, haciéndose pasar por Dios, solo porque Pablo lo dijo, no es una afirmación académica, es más bien fanática, y carece de realidad profética. Insistimos, si el judaísmo actual levanta, no necesariamente el templo, levanta simplemente un altar de sacrificio oficial, esto no es aprobado por el Eterno en que lo hagan bajo las normas de la Torá. No tenemos por qué reconocerlo como autoridad, ya que el Eterno no lo ha ordenado, y su trono
rechazará de vuelta a aquellos que han elegido traerle un sacrificio profano de su propia adoración, y todo lo que se encuentre faltando en esta escala será quemado en el fuego de su propia presencia en el día del juicio. Ahora bien, si de alguna manera se quemase la 10ª vaquilla en estos años, como una posibilidad, no como un hecho, bien podría ser una obra del hombre de pecado. Pero entiéndase bien, no como obra del Eterno, de la cual el antimashiach viene a destruir y cesar el Corban Tamid, no, sino como una obra de él, para congraciarse con muchos, y en este caso no faltarán autoridades que lo señalen como una figura mesiánica. Si han hecho eso por Trump, sin duda lo harán por este enigmático sujeto. Y esto, aunque profano, en profecía para él, podría señalar que esta 10ª vaca sería un símbolo, pues es el 10, lo cual es Chi, su nombre, lo que ya hemos hablado en otros videos. El rojo también nos habla de Edom, que tomará parte de este servicio sagrado y lo volteará a su simbología cabalista, de la cual forma parte él. Pero claro, todo esto son solo conjeturas. Lo manejamos como posibilidad, ya que Edom, como ya dijimos, ha infiltrado todos los imperios y estará presente en el último que está por revelarse. Ahora bien, dejando claro lo anterior, Yeshua, como la vaquilla quemada de purificación, él purificará al pueblo en su venida. Estas cenizas eran para limpiar la contaminación a causa de un muerto, pero el Adón viene venciendo a la muerte y a otorgar un cuerpo que ya no puede morir ni ser contaminado por la muerte. Esta es la representación de la vaquilla roja, un sacrificio que nos libra de la contaminación de la muerte, una vez y para siempre. La influencia de la mortalidad que hoy nos invade será echada fuera y podremos presentarnos ante el Eterno sin contaminación alguna, puros, en tajor, en todo el sentido de la palabra. Por eso está escrito que el que desee purificarse deberá ser rociado al 3º y al 7º día. Y esto es una analogía. El 3er milenio es donde se entregó la Torá, y el 7º milenio es donde reinará Yeshua, por lo cual la enseñanza dice, debe ser lavados y rociados por la Torá y por Mashiach en su venida, ya que en sus manos están quienes son suyos y serán levantados de entre los muertos para recibir vida eterna en su venida, y los que hayan quedado serán transformados juntamente con él en su venida, el 7º. Pero se requiere haber sido purificados por ambos, la Torá y por Yeshua, haber sido rociados por ambos, pues el mandamiento dice, el que no se purificó o se roció al 3er día, no será limpio el 7º día, ya que la orden primaria para acercarse al Mashiach es la Torá, y la Torá real que enseñó Moshe, no el Talmud, la Torá verdadera nos lleva a Mashiach. Lo que sí sabemos es que una de las vacas rojas, la que usará el Mesías Yeshua, es la que debe aparecer a mediados o finales del 2036 o en adelante. Y esta vaca será la última en aparecer. No se hará más sacrificio de vaca roja en todo el milenio. Primero porque el cálculo de las cenizas que dejaría esta vaca sería suficiente para todos los que tengan que entrar en el milenio. Jerusalén será un recinto completamente sagrado. Y segundo, porque Yeshua cumple también la representación de la vaca roja. Y así como Kippur y Pesach no volverán a ser vistos ni se volverá a repetir de la misma manera, pues ese es el sello que demuestra que Yeshua lo ha cumplido. Junto con el testimonio de los 2 testigos, esta servirá para purificar a los sacerdotes que iniciaren las labores en la reconstrucción del último templo y el servicio del altar en la época de Yeshua, mientras se continúe en esos años la construcción de la casa, pues la profecía dice que 7 meses se tomará en la recolección de cadáveres en la tierra y la purificación. Jerusalén cambiará topográficamente, y el monte de los olivos y el cementerio que reside a sus faldas desaparecerá. Esta vaca servirá para que se cumpla la profecía de Ezequiel que dice, en aquel tiempo, yo los tomaré de entre las naciones, los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre ustedes, vaca roja, agua limpia, y serán limpiados de todas vuestras contaminaciones o inmundicias, y de todos vuestros ídolos o fetiches los limpiaré, los purificaré. Les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo en ustedes, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi ruach,
y haré que anden en mis estatutos, y guarden mis preceptos, y los pongan por obra. En esos días se iniciará la edificación del santuario, para esas fechas del segundo Shemitah en el año 2039, y probablemente será dedicado el templo, ya en su totalidad, será acabado, para la fiesta de Sukkot del año que conocemos nosotros como el 2045, que sería el tercer Shemitah del milenio, porque siempre el templo ha sido edificado en Sukkot. Ahora bien, si nos ha concedido el respeto de escucharnos hasta aquí, le agradezco por ello, y espero que esta información le sea útil en su caminar. Y si lo que aquí se ha dicho lesiona la sensibilidad de algunos que seguramente nos acusan de soberbios, o como ya nos han recriminado en comentarios del canal, de que no debemos atacar o señalar otros ministerios porque ellos hacen su parte, entre comillas, y califican en nuestro mensaje de arrogante muchas veces, sepa que no lo hacemos con la intención de ofender a los hermanos, ni mucho menos de alabarnos a nosotros mismos, ni pretendemos ser dueños de la verdad. Solo cumplimos un mandamiento de la Torá, el cual es denunciar la transgresión. Si callamos, seremos partícipes de pecados ajenos. No nos amoldemos a esta generación de cristal, donde tenemos miedo de decir la verdad para no ofender a otros que se encuentran dañando el mensaje del Eterno. A eso no nos llamó el bendito Rey, sino a restaurar su camino. Tengamos presente que el pueblo que busca su propósito en este tiempo solo se sirve a sí mismo. Los verdaderos deportistas de Yahweh hacen de su propósito los días futuros, el Olam Jabá. La introducción del video, ¿no? Porque comienza insultando a las llamadas raíces hebreas, que realmente eso es una religión mixta. Nosotros somos el pueblo de la restauración, el pueblo de los últimos tiempos, de los entendidos. Que esto no es cosa rara que sepamos, esto tenemos que saber, estos temas. Teníamos que tener un entendimiento de esto. Para Adumá, podemos entenderlo de esta manera. Porque en los postreros días será la lucha de los dos linajes, ¿no? Dice Abdías 1:18, dice, la casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, la casa de Saúl será estopa. Se arderán y se consumirán. Solo quedará de la casa de Saúl, porque Yahweh ha hablado. Esaú es Edom. Saúl es Edom. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué pensamos que la vaca roja representa aniquilar a Edom para poder entrar en purificación? Eso con el cordero en Pesach. En el 14 de abril, en Egipto, era el día del cordero, y el Eterno hizo sacrificar un cordero y rociar el dintel de las puertas. Eso no era un acto normal, era un acto desafiante contra el sistema imperial. Y ellos, después de haber visto las plagas, callaron, y tanto temieron que le entregaron sus bienes al pueblo para salir de Egipto. Entonces, no nos asombremos que esta posibilidad de esta vaquilla, de esta vaca roja, de este entendimiento, no nos asombremos que tiene un mismo significado. Por eso es que vemos al final del libro, al final de esta historia, vemos que Yeshua baja en el monte de los olivos, ¿no? También que esta vaca roja será la última, ¿por qué? Porque acabamos de ver que existen, con una vaca existe suficiente ceniza para 660 millones, de acuerdo a ese estudio que hicieron, 660 millones de personas. Y recuerden también que en el milenio se dice que el malo vivirá 100 años, o sea, la gente no morirá con facilidad, porque todo el mundo conocerá el Eterno. No será fácil contaminarse con cadáver. Entonces, si va a ser reducida la población a la tercera parte de la actualidad, 660 millones de porciones de una sola vaca, es entendible que sea para purificación. No habrá otra vaca más que esa vaca, la número 10, la vaca Chi. Recordemos que el Eterno siempre nos ha mostrado al enemigo en su propia ley, en su propio idioma. El emperador Chi es el último emperador, el hombre de pecado, la bestia. Les invitamos a ver a nuestros hermanos ese estudio que les va a aclarar la bestia y el número de su nombre. Sabemos que el último emperador, este hombre de pecado, es uno de los 10 reyes del Chi.
contra el orden mundial establecido en el 2031, al comienzo de la tribulación, cenizas. Y por eso es que vemos que Saúl se la estopa. Y que cuando viene Yeshua y sus pies en el monte de los olivos, que es cuando miran a quien traspasaron, es uno de los cumplimientos de que mirarán a mí al que traspasaron. En ese día Isaías narra ese mismo instante, dice: ¿Quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Bosra, con sus ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Soy yo, el Señor, proclamando su salvación. Soy yo, el Señor, quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas tus ropas, como si hubieras estado pisando uvas? Estuve pisando el lagar yo solo. No había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte, y mi ira me sostuvo. Esaú infiltró todos los imperios. Por eso Esaú es quemado, y ahí viene la parte legal. Entonces, hermanos, les invitamos a que tengan en cuenta este estudio, estas probabilidades que nosotros les damos, y nos vemos en otra oportunidad. Que el Eterno los guarde y que tengan muy en cuenta esto, porque estos son entendimientos que al final de los días se tenían que saber. Si es que esto era un hukim para el judaísmo, para nosotros prácticamente está casi develado. Porque vamos a entrar a la tribulación en el 2031, que es el año del jubileo 6000. Cuando entremos, el jubileo 120, cuando entremos a la tribulación, tenemos que entender todo el libro de Apocalipsis y todos estos misterios, que estos son misterios revelados. Los misterios revelados son para el hombre, y los misterios, lo secreto es para el Eterno. Saludos, hermanos, gracias.